Objetividad, relativismo y verdad. Escritos filosóficos 1, por Richard Rorty. 12, segunda parte. Capítulo 10. Ruidos poco conocidos. Hess y Davidson sobre la metáfora. Hablamos de que una cosa se parece a otra cuando lo que en realidad deseamos hacer es describir algo que no tiene parecido en la Tierra. Vladimir Nabokov. Los filósofos de la ciencia como Mary Hess nos han ayudado a advertir que la metáfora es esencial para el progreso científico. Esta constatación ha animado a Hess y a otros a defender las pretensiones cognitivas de la metáfora. Hess pretende dar a las oraciones metafóricas verdad y referencia, encontrar mundos acerca de los cuales versan estas oraciones. Los mundos simbólicos imaginarios que tienen relaciones con la realidad natural distinta a la de un interés predictivo, las utopías, las exposiciones novelescas de los perfiles morales de este mundo mediante la caricatura y otros medios, y todos los tipos de mitos simbólicos de nuestra comprensión de la naturaleza, la sociedad y los dioses. Al igual que en muchos otros filósofos de este siglo, por ejemplo, Cassirer, Whitehead, Heidegger, Gadamer, Habermas, Goldman, Putnam, considera que la atención excesiva a las ciencias naturales ha distorsionado la filosofía moderna. Siguiendo a Habermas, Hess entiende que el conocimiento es más amplio que la satisfacción de nuestro interés técnico y se extiende al interés práctico de la comunicación personal y el interés emancipatorio de la crítica de la ideología. En el discurso que satisface estos intereses, afirma Hess, la metáfora sigue siendo el modo de hablar necesario. Así, cree que la metáfora plantea un desafío radical a la filosofía contemporánea y que necesitamos una ontología y teoría del conocimiento y de la verdad revisadas para hacer justicia a la metáfora como instrumento del conocimiento. Estoy de acuerdo con Hess en que la atención excesiva hacia la ciencia natural ha sesgado la filosofía, pero no creo que su estrategia sea lo suficientemente radical para permitirnos corregir el error. Pues una manifestación evidente de ese sesgo es que nosotros los filósofos aún tendemos a considerar el conocimiento como el supremo cumplido que podemos prestar al discurso. Consideramos las pretensiones cognitivas como las pretensiones más importantes que pueden hacerse en relación a un determinado tipo de lenguaje. Si no nos interesase elevar el resto del discurso al nivel de la ciencia, no nos interesaría tanto ampliar nuestro uso de términos como verdad. Se refiere a un mundo y significado para volverlos relevantes a la metáfora. Para corregir el error de la tradición, para facilitarnos entender la ciencia natural, simplemente como un instrumento de predicción y control en vez de como un ámbito normativo de la cultura, tenemos que limitar la aplicabilidad de estos términos semánticos. Tenemos que ver que la aplicabilidad de esos términos no es una medida de la importancia cultural de un uso del lenguaje, sino meramente de la medida en que puede predecirse y controlarse el uso del lenguaje en razón de una teoría actualmente disponible y compartida ampliamente. Deberíamos concebir las nociones semánticas como nociones solo aplicables a uso de las palabras conocidos y relativamente poco interesantes, y conocimiento como lo concibieron los positivistas, limitado a los usos del lenguaje conocidos y relativamente poco interesantes, a discursos para los cuales existen procedimientos de comprobación de una creencia aceptados en general. Deberíamos encontrar otros cumplidos para prestar a los demás tipos de discurso en vez de intentar ampliar las nociones semánticas o epistémicas. En particular, deberíamos seguir a Davidson más que, como hace Hess, a Black, en nuestra concepción de la metáfora. Pues al situar la metáfora fuera del alcance de la semántica, al insistir en que una oración metafórica carece de otro significado que su significado literal, Davidson nos permite concebir las metáforas según el modelo de los acontecimientos no conocidos en el mundo natural, causas de cambio de creencias y deseos, en vez de según el modelo de las representaciones de mundos no conocidos, mundos que son simbólicos en vez de naturales. Así nos invita a concebir las metáforas que hacen posibles teorías científicas nuevas como causa de nuestra capacidad de conocer más acerca del mundo, en vez de como expresión de este conocimiento.
Con ello nos permite concebir a otras metáforas como la causa de nuestra capacidad de hacer muchas otras cosas. Por ejemplo, ser personas más cultas e interesantes, emanciparnos de la tradición, transvalorar nuestros valores, ganar o perder la fe religiosa, sin tener que interpretar estas capacidades como funciones de una mayor capacidad cognitiva. Como voy a argumentar, una de las mayores ventajas de la concepción de Davison es que nos ofrece una mejor explicación del papel que desempeñan en nuestra vida las expresiones metafóricas que no son oraciones, trozos de poesía que nos producen escalofríos, expresiones no sentenciales que se repiten sin cesar y nos cambian a nosotros y a nuestras pautas de acción sin llegar a expresar nunca creencias o deseos. La disputa entre Black y Davison les ha resultado ficticia a muchos. Ambos filósofos insisten en que las metáforas son no parafraseables y también que no son meramente ornamentales. Pero Black piensa que una defensa de estas tesis exige la noción de significado metafórico, mientras que Davison lo niega. Sin duda, utilizan el término significado de diferente manera, y por ello es fácil sospechar que la disputa es verbal. Pero podemos ver que hay algo importante en juego al considerar la afirmación de Black de que Davison se ha fijado en la fuerza explicativa del sentido estándar, y esta explicación no nos da una idea sobre cómo funcionan las metáforas. Estas afirmaciones muestran que Black y Davison no difieren solo en la manera de usar el término significado, sino también sobre los fines a los que debería servir una teoría del significado sobre el objeto y alcance de la semántica. En efecto, Davison está fijado en la fuerza explicativa del sentido estándar, pero ello se debe a que piensa que las nociones semánticas como significado solo tienen un papel dentro de los límites bastante estrechos, aunque cambiantes, de la conducta lingüística regular y predictible, los límites que delimitan temporalmente el uso literal del lenguaje. Según la imagen de Quine, el ámbito del significado es un área despejada relativamente pequeña en la jungla del uso, un área cuyos límites se extienden y ganan constantemente. Decir, como hace Davison, que la metáfora pertenece exclusivamente al ámbito del uso, es simplemente decir que, como las metáforas, mientras siguen vivas, no son parafraseables, están fuera de la zona despejada. En cambio, si se considera el significado y el uso como coextensos, tenderemos a adoptar lo que Hess denomina una concepción reticulada del lenguaje. Una concepción según la cual, como dice, el uso de un predicado en una situación nueva en principio cambia, aunque poco, el significado de toda otra palabra y frase del lenguaje. La resistencia de Davison a esta concepción reticular puede expresarse en términos de una analogía con la dinámica. En el caso de los efectos gravitacionales de los movimientos de partículas muy pequeñas y alejadas, un fenómeno con el que Hess compara el proceso de cambio de significado imperceptible pero continuo, los físicos deben desatender sencillamente las perturbaciones accesorias y centrarse en las regularidades relativamente notables y duraderas. Lo mismo sucede con nuestro estudio de uso del lenguaje. Los actuales límites de aquellas regularidades fijan los límites actuales de la zona despejada llamada significado. Así, donde llega a su fin la fuerza explicativa del sentido estándar, también lo hace la semántica. Si se suscribe una concepción diferente de los límites de la semántica y de la explicación filosófica, como hacen Black y Hess, ello se debe probablemente a que se tiene una concepción diferente del alcance de la filosofía. El enfoque metafilosófico de Davison difiere del de aquellos como el enfoque metacientífico de Newton diferiría del de Leibniz. El uno es un enfoque que describe regularidades sin aventurar hipótesis sobre las fuerzas subyacentes en acción, mientras que el otro intenta avanzar en la dirección de lo que Leibniz llamaba metafísica. La petición de Hess de una nueva ontología y su elogio de Ricoeur como el único teórico de la metáfora que reconoce un fundamento ontológico de la metáfora distinto al naturalismo son indicaciones de esta referencia. La necesidad de avanzar en una dirección metafísica más allá de Davison
también la siente Michel Dumet, quien niega que la tarea del filósofo del lenguaje se haya completado una vez descrito el proceso de construir manuales de traducción, después de mostrar la manera en que podemos predecir y, en cierta medida, controlar la conducta lingüística. Así, cuando Davidson afirma que la capacidad de comunicar mediante el habla consiste en la capacidad de hacerse comprender y de comprender, y que esta capacidad no exige una gramática o reglas comunes o una máquina intérprete portátil para arrojar el significado de una expresión arbitraria, Dumet sugiere que esto solo es así con los rasgos idiosincrásicos de los idiolectos. Cuando Davidson afirma que deberíamos abandonar el intento de esclarecer cómo nos comunicamos apelando a las convenciones, Dumet contesta que las convenciones, tanto si son enseñadas de manera expresa o recogidas trozo a trozo, son lo que configura una práctica social. Rechazar el papel de la convención es negar que un lenguaje sea, en este sentido, una práctica. Este intercambio revela que, mientras que Davidson se limita a una visión externa, a describir el tipo de regularidad conductuales en las que se interesaría un intérprete radical, Dumet quiere asumir, por así decirlo, una posición dentro del hablante o de la comunidad del hablante. Desea descubrir las reglas o convenciones que forman el programa de una máquina intérprete. Pues solo si puede encontrarse algo como eso, opina Dumet, se puede arrojar luz sobre el concepto de significado. Dumet piensa que si seguimos a Davidson en el rechazo de la noción de un lenguaje, entonces nuestras teorías del significado carecen de objeto. En cambio, Davidson piensa que no existe nada denominado significado cuya naturaleza es misteriosa, y que la filosofía del lenguaje no necesita ofrecer más teorías sobre la naturaleza de semejante misterio como los Principia de Newton no tenían que ofrecer una teoría sobre la naturaleza de la gravedad. La gravedad no era el objeto de ese libro, sino más bien diversos movimientos regulares. El significado no es el objeto de una teoría B de un intérprete radical, ni de la filosofía del lenguaje, sino más bien conducta. Sin duda, la conducta en cuestión es normal, aunque no necesariamente una conducta suficientemente regular entre gran número de personas como para dar a esas personas una idea de nociones como corrección, regla y práctica social. Pero la utilidad de semejantes nociones normativas en una comunidad para el control y modificación de la conducta lingüística de los miembros es independiente de la utilidad de los manuales de traducción para predecir esa conducta. Solo cuando existen suficientes regularidades en las nociones normativas a aplicar por el miembro de la comunidad, habrá las suficientes para aplicar las nociones interpretativas y semánticas del foráneo. Pero esta coextensión no significa que las primeras nociones fundamenten o expliquen o complementen las últimas, o que ambos grupos de nociones sean mutuamente pertinentes de cualquier otro modo. Así pues, para Davidson, la tarea del filósofo del lenguaje ha concluido cuando se explican estas últimas nociones por referencia a los procedimientos del intérprete radical. Solo si se concuerda con Dumet en que lo que hace posible la comprensión es algo como una máquina intérprete portátil, tendremos a considerar como buena la pregunta de Black. ¿Cómo funciona una metáfora? Más concretamente, solo entonces supondremos que existe algo denominado dominio de un lenguaje que incluye la capacidad de dar razón de los usos metafóricos de fragmentos de ese lenguaje. A la inversa, solo si pensamos que existe algo semejante a la razón de semejante uso, tenderemos a concebir nuestra capacidad de comprender una metáfora como resultado de la actuación de semejante máquina. Pues solo si hemos puesto los usos irregulares e impredecibles del lenguaje al alcance de nociones como dominio del lenguaje, concebiremos que la reacción a las metáforas viene dictada por reglas o por convenciones o por el programa de una máquina intérprete. Solo entonces concebiremos la pregunta: ¿cómo operan las metáforas? Como una pregunta mejor que la de ¿cuál es la naturaleza de lo inesperado? ¿O cómo operan las sorpresas? Por supuesto, es verdad que si no sabemos español, no sacaremos ningún partido a metáforas como el hombre es un lobo o la metáfora es la ensoñación del lenguaje.
Nuestra reacción a esas metáforas será tan limitada como nuestra reacción a cualquier otro ruido extremadamente desconocido. Pero una cosa es decir que la capacidad de aprender el significado literal de una oración en español es causalmente necesario para sacar algún partido de su uso metafórico, y otra decir que esta capacidad nos asegura que sacaremos ese partido. Si Davidson está en lo cierto, nada podría asegurar eso. La diferencia entre un uso literal y un uso metafórico de una oración en español está precisamente, según la concepción de Davidson, en que saber español, es decir, compartir la teoría actual sobre cómo manejar la conducta lingüística de los hispanoparlantes, basta para comprender el primero. Esta es la razón por la que lo denominamos uso literal. Pero nada en existencia antes de la aparición de la metáfora es suficiente para comprender el uso metafórico. Esta es la razón por la que denominamos metafórico. Si comprender o interpretar significa situar bajo un esquema antecedente, las metáforas no pueden ser comprendidas o interpretadas. Pero si entendemos estas dos nociones para que signifiquen algo como hacer uso de o enfrentarnos a, podemos decir que llegamos a comprender las metáforas de la misma forma en que llegamos a comprender fenómenos naturales anómalos. Lo hacemos revisando nuestras teorías para que incorporen el material nuevo. Interpretamos las metáforas en el mismo sentido en que interpretamos semejantes anomalías, incorporando posibles revisiones en nuestras teorías que puedan ayudarnos a hacer frente a las sorpresas. En ocasiones, Davidson dice cosas que parecen avalar la idea de que las metáforas tienen un contenido cognitivo. Por ejemplo, a menudo las metáforas nos hacen advertir aspectos de las cosas que antes no advertíamos. Sin duda presentan a nuestra atención analogías y semejanzas sorprendentes. Pero repárese en que puede decirse lo mismo sobre fenómenos no lingüísticos anómalos, como los ornitorrincos y los pulsares. Estos no nos dicen literalmente nada, pero nos hacen percibir cosas y empezar a buscar analogías y semejanzas. No tienen un contenido cognitivo, pero son responsables de multitud de conocimientos. Pues si no hubiesen surgido, no nos habríamos animado a formular y desplegar determinadas oraciones que tienen este contenido. Lo mismo que sucede con los ornitorrincos, sucede con las metáforas. La única diferencia importante es que el ornitorrinco no llega a expresar en sí mismo una verdad literal, mientras que la misma cadena de palabras que antes formó una expresión metafórica puede llegar a expresar esta verdad si la metáfora muere en la literalidad. No es necesario matar al ornitorrinco para obtener una teoría satisfactoria de cómo opera, pero será preciso matar a la metáfora para obtener una teoría satisfactoria de cómo funciona. Pues semejante teoría nos ofrecerá una paráfrasis ampliamente aceptada, y una metáfora para la cual semejante paráfrasis sea ampliamente aceptada es precisamente lo que entendemos por una metáfora muerta. Según mi interpretación, Davidson afirma que los positivistas estaban en la senda correcta tanto cuando afirmaron que significado y contenido cognitivo son coextensos como cuando privaron a la metáfora de contenido cognitivo. Solo se equivocaron al dejar de añadir que las metáforas eran necesarias para conseguir conocimiento, aun cuando no expresen conocimiento mientras están en vigor. Si esta interpretación es correcta, Davidson negaría lo que Black afirma, que decir, por ejemplo, la metáfora es la ensoñación del lenguaje, es expresar una concepción distinta de la metáfora, una intuición nueva sobre lo que son las metáforas, decir algo que el lector podría comprender o no comprender, etc. Diría que cuando empezó, lo que significan las metáforas con esa metáfora estaba incitando al lector a participar en un empeño creativo. Según sus propias palabras, si abandonamos la idea de que la metáfora transmite un mensaje, podemos ver que las diversas teorías sobre cómo funcionan las metáforas no proporcionan un método para descifrar un contenido codificado, pero nos dicen o intentan decirnos algo sobre los efectos que las metáforas tienen en nosotros. Davidson puede coincidir jubilosamente con los positivistas en que estos efectos son psicológicos más que lógicos.
Pero la adquisición de conocimiento es, después de todo, una cuestión psicológica. Una razón por la que filósofos como Habermas y Hess, filósofos sospechosos de positivismo, es probable que se muestren suspicaces hacia el ataque de Davidson a la tesis de que la metáfora lleva asociado un contenido cognitivo definido que desea expresar su autor. Está en que esto parece dar a las supremas manifestaciones de genio el mismo estatus metafísico que los truenos y los cantos de pájaro. Los saca del ámbito de lo que Grice llama significado no natural y los reduce al nivel de meros estímulos, de meras evocaciones. Pero semejante sospecha muestra cuántos supuestos de fondo comparten Habermas y Hess con sus enemigos positivistas. Comparten el presupuesto kantiano de que existe algún tipo de ruptura metafísica inviolable entre lo formal y lo material, lo lógico y lo psicológico, lo natural y lo no natural. En resumen, entre lo que Davidson llama esquema y contenido. Para Davidson, la ruptura entre el ámbito del significado y del contenido cognitivo, el ámbito en el que es útil hablar de normas e intenciones, y el ámbito de los meros estímulos, es justamente la ruptura pragmática y temporal entre estímulos cuya aparición es más o menos predictible, en razón de una teoría antecedente, y estímulos que no lo son. Una ruptura cuya ubicación cambia a medida que cambia la teoría y que simultáneamente metáforas nuevas se disuelven en la literalidad. El genio que va más allá de lo predictible supera con mucho lo cognitivo y lo significativo. Esto no va en descrédito del genio, sino en descrédito de alguien, del hombre de razón escéptico. Pues ni el conocimiento ni la moralidad prosperarán a menos que alguien utilice el lenguaje para otros fines distintos al de tomar iniciativas predictibles en los juegos del lenguaje actualmente conocidos. Hess va demasiado lejos cuando dice que la metáfora es el modo de habla necesario cuando se cumple, por ejemplo, el interés emancipatorio de Habermas. La prosa argumental directa puede ser, en función de las circunstancias, igualmente útil. Pero sin duda es verdad que las nuevas metáforas válidas han hecho mucho por los programas emancipatorios morales y políticos radicales. Una manera de ver por qué, si se rechaza la bestia negra de Davidson, la concepción esquema contenido del significado y el conocimiento, desearemos la analogía de la metáfora con el canto del pájaro. Consiste en señalar que el empirismo tradicional discurrió notablemente en paralelo a la tesis de que la observación sensorial, por ejemplo, del canto del pájaro, era un estímulo al conocimiento, y la tesis de que transmitía conocimiento. Esta confusión, denunciada minuciosamente en el trabajo clásico de Sellars, El empirismo y la filosofía de la mente, fue la confusión entre la afirmación de que la audición accidental, por ejemplo, de un ruido no conocido, nos hizo tener la creencia de que había un quetzal en el bosque, y la afirmación de que éste transmitía la información de que allí había un quetzal. El eslogan empirista, nada hay en el intelecto que no haya estado anteriormente en los sentidos, introdujo esta confusión, a partir de la ambigüedad de la fuente de conocimiento entre causa de creencia y justificación de creencia. La misma ambigüedad se plantea en el caso de la metáfora. En el caso de la metáfora es una fuente indispensable de conocimiento. Si aceptamos la concepción de Black Hess Herald de que las metáforas transmiten información, estas podrán funcionar como razones para la creencia. En cambio, según la concepción de Davidson, las metáforas vivas pueden justificar la creencia solo en el mismo sentido metafórico en el que se puede justificar una creencia no citando otra creencia, sino utilizando una no oración para estimular los órganos sensoriales del interlocutor, esperando con ello motivar su asentimiento a una oración, como cuando alguien ostenta una fotografía probatoria y pregunta, ¿ahora te lo crees? La relación entre el canto del pájaro, la imaginación poética, las estrofas libres de los poetas y el tipo de usos metafóricos de las oraciones examinadas por Black y Davidson puede aclararse examinando el siguiente espectro de ruidos no conocidos.
1. Un sonido en el espesor del bosque que se oye por vez primera y finalmente se descubre que es el canto de un pájaro hasta entonces desconocido para la ciencia, el quetzal. 2. La primera expresión de una frase imaginativa y poética. Por ejemplo, aquella mar surcada de delfines, aquella mar en estruendosa tormenta. 3. El primer uso intencional de una oración aparentemente falsa o sin objeto. Por ejemplo, me puso sobre ascuas. La metáfora es la ensoñación del lenguaje. El hombre es un lobo. Ningún hombre es una isla. 4. La primera expresión, sorprendente, muy paradójica, de una oración que, aunque aún está construida literalmente por referencia a una teoría previa, finalmente llega a ser considerada un truismo. Por ejemplo, un hombre bueno no puede sufrir daño alguno. El amor es la única ley. La tierra gira en torno al sol. No hay un conjunto mayor. Los cielos se llenarán de comercio. El significado no determina la referencia. Veamos lo que pasa cuando cada uno de estos ruidos no conocidos se integra cada vez más en nuestras prácticas, cada vez mejor dominadas. 1. Da vida a una taxonomía de la avifauna de América Central. Con el tiempo, la llamada del quetzal proporciona una ocasión más para que los cielos se llenen de comercio, pues se elevan a ellos los ricos pájaros vigía. La llamada del pájaro nunca adquiere un significado no natural, pero adquiere un lugar en nuestros relatos causales acerca de nuestra interacción con el mundo. La pregunta, ¿qué significa ese ruido?, tiene ahora respuestas. Por ejemplo, significa que hay por ahí un quetzal. Significa que nuestra aldea puede entrar en la industria turística. El fragmento de Yeats, el 2, tampoco adquiere un significado no natural, pero adquiere un lugar en la práctica de las personas, no solo en las obras de Yeats, sino en la vida de aquellos que lo recuerdan, que les viene a la mente una y otra vez. Llega a formar parte de lo que estas personas son capaces de decir, no sobre la tormenta, sobre los delfines, el mar o Bizancio, ni sobre nada más, pero no forma parte de lo que conocen. Así se amplía el repertorio lingüístico de la gente y cambian sus vidas y acciones de una manera que no pueden expresar con facilidad. Pero las personas no han adquirido las creencias que expresan estas palabras particulares. No afirmaría haber adquirido información de Yeats. El aparato de filtros de Black, que en su conjunto de El hombre es un lobo, subraya supuestamente los rasgos lobunos de la humanidad. Es irrelevante para este tipo de fragmento no oracional, un fragmento que carece de lo que Black llama un objeto primario. Yeats no se interesa por hacernos percibir algo sobre la mar, ni acerca de nada sobre la cual él o nosotros pudiésemos poner la mano con utilidad. Entre 2 y 3 atravesamos la borrosa y fluctuante línea existente entre el significado natural y el no natural, entre estímulo y conocimiento, entre un ruido que ocupa un lugar en una red casual y que tiene, además, un lugar en una pauta de justificación de creencia. O, de manera más concreta, empezamos a atravesar esta línea cuando estos ruidos no conocidos cobran familiaridad y pierden vitalidad al ser no solo mencionados, como se mencionó el fragmento de Yeats, sino utilizados. Utilizados en argumentos, citados para justificar creencias, tratados como moneda de cambio en una práctica social, utilizados de manera correcta o incorrecta. La diferencia entre 3 y 4 es la diferencia entre oraciones metafóricas nuevas y paradojas nuevas. Estas dos se funden mutuamente, pero puede realizarse una separación aproximada preguntando si quien primero pronunció la que parece una observación patentemente falsa puede ofrecer argumentos en favor de lo que dice. Si puede, es una paradoja. Si no, es una metáfora. Ambos son un tipo de ruidos que al oírlos por vez primera carecen de sentido. Pero a medida que las metáforas se entienden, van de mano en mano y empiezan a morir. Y a medida que las paradojas empiezan a servir de conclusiones y después como premisas, como argumentos, ambos tipos de ruidos empiezan a transmitir información. El proceso de volverse rancias, conocidas,
no paradójicas y ostensiblemente claras, es el proceso por el que estos ruidos cruzan la línea desde las meras causas de creencia a las razones para creer. El cruzar esta línea no es adquirir un nuevo carácter metafísico, sino sencillamente el proceso de devenir, mediante una expresión cada vez más predictible, describible sutilmente en el lenguaje intencional, ser describibles como expresión de una creencia. Pues el que un ruido se vuelva describible es ganar un lugar en una pauta de justificación de creencias. En circunstancias propias, esto le puede suceder a cualquier ruido. Incluso podemos imaginar que suceda a los ejemplos que he puesto en los casos 1 y 2. Carece de objeto preguntar qué es lo que tiene cada ruido que produce esta doble posibilidad de descripción, como ruido y como lenguaje. El que se dé o no es cuestión de lo que sucede en el resto del universo, y no de algo intrínseco a la índole del propio ruido. Esta doble posibilidad de descripción, como causa y razón, ruido y lenguaje, se revela no desarrollando el contenido latente como una mónada leibniziana, sino mediante cambios no predictibles de las relaciones causales con otros ruidos, como un corpúsculo newtoniano. Si esto tiene lugar, podemos mirar retrospectivamente y explicar qué rasgos del ruido le hicieron apto para este proceso de familiarización. Pero no hay manera de hacerlo prospectivamente. Por razones similares, no hay forma de distinguir a los genios de los excéntricos, o a la creatividad del mero ejercicio de la paradoja, o la poesía respecto al balbuceo, antes de ver cómo se han recibido las expresiones en el curso de los siglos. Preguntar cómo funcionan las metáforas es como preguntar cómo opera el genio. Si lo supiésemos, el genio sería superfluo, pero si supiésemos cómo funcionan las metáforas, sería como las ilusiones del mago. Cuestiones de diversión, en vez de, como Hess dice con razón, que son instrumentos indispensables de progreso moral e intelectual.